Los aztecas, también llamados mexicas, fueron una civilización que existió entre los años 1325 y 1521, ubicada en la región del actual México, zona central y sur de lo que es América Central. Dicha civilización desarrolló a lo largo de casi 200 años una gran cultura que ha influenciado en el desarrollo de diversas culturas actuales. Esta civilización llegó a su fin luego de que Hernán Cortés en el año 1521 desembarcara en territorio azteca, logrando la conquista de este en el proceso llamado Conquista de México. La religión de la cultura azteca. Como la mayoría de las culturas mexicanas, los aztecas eran politeístas. Esto quiere decir que le rendían servicio y adoraban a varios dioses. Sin embargo, profesaban fe y le daban culto solo a dioses principales. La mayoría de ellos estaban estrechamente relacionados con la vida agrícola y el ciclo solar. Su religión tenía como particularidad utilizar los sacrificios humanos y el canibalismo, haciendo que éstas formaran parte esencial de su adoración. Las divinidades más reconocidas de los aztecas son Quetzalcóatl, que era su dios principal; Tezcatlipoca, señor del cielo y de la tierra; Tlaloc, dios de la lluvia; Huitzilopochtli, dios de la guerra y el sol; Chicomecoatl, diosa de la vegetación y fertilidad; y Zinteotl, dios del maíz y de las bebidas. En cuanto a la economía azteca, se basaba principalmente en la agricultura, pues cultivaban ají, frijol y maíz. También criaban pescado, el basalto y aves acuáticas, lo que formaba parte del comercio. Es interesante saber incluso que los aztecas utilizaban como método de pago moneda y herramienta para el comercio al cacao. Además, utilizaban el cobro de tributos a los campesinos por el trabajo de tierras, esclavos y los pueblos sometidos bajo su dominio. Organización social de la cultura azteca. La cultura azteca se organizaba en comunidades llamadas calpullis. Estas se estructuraban socialmente de la siguiente manera: encabezada por Huey Tlatoani, quien era el emperador y rey. Casi a su par estaba su consejero principal, Chicoacóatl, seguido por el Tlatocan, el consejero supremo, donde participaban las máximas autoridades de la comunidad, delegados por el rey. En tercer lugar estaban los Pipiltli, que eran los nobles y sacerdotes. Le seguían los Pochtecas, que eran comerciantes y mercaderes del pueblo. En este nivel se encontraban los Macehuatli, que eran los agricultores y artesanos. Por último, los Tlacotin, los que eran esclavos debido a algún delito o por deudas. También se encontraban los Tlatacotin, que conformaban la clase social más baja, pues pertenecían al grupo de prisioneros desterrados y condenados. La organización política de los aztecas. La organización política de los aztecas se influenciaba por el poderío de la nobleza. Dentro de esta cultura podemos destacar los siguientes cargos políticos: el emperador o Huey Tlatoani, que era el monarca de la organización política, decidía sobre la religión, el ejército, el comercio y la sociedad. Consejo Supremo o Tlatoacán. Eran los miembros de la burocracia azteca, tomaban las decisiones apoyadas por el emperador. Jefe de sacerdotes o Cihuacóatl. Era la mano derecha del emperador, su persona de confianza ante la ausencia del emperador. Este cubría sus funciones. Gobernantes eran los encargados de gobernar las ciudades, pertenecían a la clase alta. Fiscales tributarios o tecuy se encargaban de llevar correctamente los asuntos impositivos e impuestos de los territorios conquistados. Calpuyec era el jefe de los Calpulli, una comunidad con diversos vínculos familiares entre ellos. Arquitectura de la cultura azteca. Su arquitectura era monumental, reflejaba poder, tenía un gran lazo con la religión azteca, no dejaba a un lado el orden y eran edificaciones simétricas. Los aztecas innovaron y utilizaban nuevos materiales y estilos. Su forma de edificar se caracterizaba por utilizar el ingenio y la adaptación, por lo que contaban con lugares completamente artísticos, cómodos, amplios y con un significado para la cultura azteca y su religión. La cultura azteca fue uno de los imperios más grandes que existen de culturas y se formaron en un lapso de 200 años aproximadamente. Los aztecas no contaban con los recursos que contamos hoy en día, como los vehículos o armas de fuego, entre otras cosas. Sin embargo, lograron hacer grandes aportes a las ciencias como la arquitectura e ingeniería.
Los aztecas fueron las culturas que más desarrollaron las matemáticas y lograron comprender gran parte de la astronomía, siendo la mejor conocedora de dichas ciencias. Siendo así también que construyeron su propia ciudad sobre el lago de Texcoco, siendo esta una de las ciudades más impresionantes, especialmente remontada a aquella época. Se considera la cultura azteca como una de las más importantes y representativas de México, y hasta hoy en